CEO descubre a camarera llorando en su restaurante. Su reacción es sorprendente y transformadora. Valeria se escondió en un rincón oscuro de la cocina, donde el olor a ajo frito y salsa de chiles se mezclaba con las lágrimas que caían silenciosamente sobre su delantal. La vida, con su voracidad impredecible, la había acorralado una vez más. Sus manos temblorosas sostenían un pedazo de papel que anunciaba la gradual pérdida de la salud de su madre. Cada palabra destilaba el peso de la incertidumbre. La lucha por mantener a su familia se había transformado en un laberinto de angustia. Las horas en el bullicioso restaurante de la Ciudad de México, las sonrisas forzadas a los clientes, todo se tornaba en sombras cuando se encontraba a solas. Mientras el sonido de platos y risas resonaban en el comedor, Valeria sintió que el mundo se desvanecía. Encadenada a una vida de responsabilidades, la voz de sus sueños se ahogaba en el eco de sus temores. Detenerse significaría abandonar a su madre, y eso era algo que jamás podría permitir. Sin embargo, la presión la desgastaba, convirtiendo cada día en una batalla interminable. ¿Hasta cuándo podría seguir así? La carga se hacía más pesada, el aire se volvía denso. Su respiración se interrumpía y la incertidumbre le robaba el aire. Fue en ese instante, en su refugio de desconsuelo, que Alejandro, el CEO del restaurante, cruzó el umbral. Su presencia iluminó el espacio con la chispa del reconocimiento, pero su sonrisa se apagó al ver a Valeria en ese estado. ¿Qué sucede?, preguntó. Su curiosidad lo impulsaba a acercarse. Sin pensarlo, Valeria comenzó a hablar, su voz quebrándose mientras narraba la historia de sacrificios y sueños frustrados. Con cada palabra, Alejandro se sentía más conmovido, como si las paredes del restaurante se desmoronaran a su alrededor. Es como si no importara cuánto trabajo duro, siempre estamos al borde, siempre soy la última en la fila, confesó Valeria, sus ojos brillantes de lágrimas incontenibles. Cada revelación de su lucha le parecía valiosa a Alejandro, quien, en su mundo de números y contratos, había olvidado las vidas humanas detrás de cada servicio. En ese instante de vulnerabilidad, Valeria sentía que por primera vez su voz resonaba, aunque el eco fuera solo un susurro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La intensidad de la conversación aumentó cuando Alejandro empezó a cuestionarse a sí mismo. Las visiones de éxito y dinero se agolpaban a su mente, pero la historia de Valeria lo golpeaba con una verdad ineludible. Cada plato servido llevaba consigo el peso de vidas sacrificiales. ¿Podía aceptar que su búsqueda de éxito había ido en detrimento de los sacrificios que hacían los demás? Las expectativas que se cernían sobre él eran aterradoras, y una voz interior cuestionaba su papel como líder. Mientras el restaurante palpitaría en su rutina frenética, Valeria se enfrentaba a sus propios miedos. ¿Debía dejar su trabajo para luchar por lo que creía, arriesgando su estabilidad y la de su madre? Una tormenta interna la asediaba, y el dilema la mantenía despierta, incluso en medio del bullicio. Alejandro, atrapado en esta nueva realidad emocional, se dio cuenta de que una decisión debería tomarse, pero ni él ni Valeria estaban listas para enfrentar las incógnitas que pesaban sobre sus vidas. La conexión que habían forjado prometía cambios, pero la incertidumbre se cernía como una sombra, dejando solo una pregunta inminente. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso hacia lo desconocido? La luz de la cocina parecía más tenue después de aquel encuentro.
Valeria, con el corazón aún palpitante, se propuso llenar cada rincón vacío de su mente con un nuevo propósito. La conversación con Alejandro había encendido una chispa que, aunque pequeña, prometía calidez en su vida helada por las responsabilidades. Determinarse a cambiar no era solamente un acto de altruismo hacia su madre, era también un acto de reivindicación personal. Empezó a explorar la posibilidad de utilizar sus habilidades de servicio, un don que había cultivado con cada cliente atendido, para crear algo más grande que ella misma. Había soñado, en el silencio de la noche, con abrir un pequeño café que no solo servía comida, sino que también ofrecía un espacio de esperanza y transformación. Un lugar donde el amor por la cocina pudiera encontrarse con la vulnerabilidad de aquellos que, como ella, habían luchado y caído. Sin embargo, el temor al fracaso y la inexorable presión de lo cotidiano representaban barreras enormes. Valeria se preguntaba si ese sueño era una utopía, o si había una forma tangible de hacer que sucediera. La idea comenzó a gestarse en su interior como una tormenta electrificante, un empuje de energía que la impulsaba hacia adelante, pero también la asustaba. Tenía que enfrentarse a su miedo más profundo, la posibilidad de estrellarse contra un fracaso. Una tarde, el restaurante permanecía tranquilo y se encontró nuevamente en la cocina, sola en sus pensamientos. Mientras preparaba los ingredientes para la cena, recordó a Alejandro. Su capacidad para escuchar y su sinceridad la habían hecho sentir valorada. En un impulso, decidió acercarse a él, no solo para buscar consuelo, sino también para proponerle una idea. Quizás podía compartir con él su sueño, abrir la conversación sobre cómo el restaurante podría dar un paso hacia un impacto más significativo en la comunidad. Al entrar a su oficina, le temblaban las manos. Por un momento se sintió vulnerada, como aquella primera vez que había hablado desde el corazón. Pero esta vez era diferente. Era una mujer con un propósito, con una idea que podría cambiar su vida. Alejandro la miró sorprendida. La calidez de su sonrisa invitaba a la comunicación, aunque una sombra de duda se asomó en sus ojos. ¿Puedo hablar contigo un momento? Valeria formuló las palabras, su voz firme a pesar de la incomodidad que le provocaba. Él asintió, invitándola a sentarse. Durante un par de minutos, Valeria luchó internamente entre el miedo a expresarse y la necesidad incontrolable de hacerse escuchar. «Llevo tiempo pensando en algo», comenzó, y en cada palabra fue desplegando su visión de ese café soñado. Habló sobre cómo creía que un espacio así no solo podría servir alimentos, sino también crear conexiones. Ella veía la posibilidad de ofrecer workshops de cocina para aquellos que deseaban aprender, y así recuperar el poder de la comunidad a través de la comida compartida. La reacción de Alejandro era difícil de leer. Sus cejas se fruncieron en una mezcla de interés y escepticismo. Después de un tenso silencio, él finalmente preguntó, «¿Estás dispuesta a dejar tu seguridad por esto?» La pregunta resonó en Valeria como un tambor en su pecho. «Sí», respondió sin titubear, «porque la seguridad no tiene sentido si no soy feliz». Su declaración flotó en el aire, cargada de determinación. Mientras la conversación continuaba, a través de una mezcla de entusiasmo y temor, Valeria se dio cuenta de que este era solo el comienzo. La conexión viva con Alejandro podía ser el paso que había estado esperando. Sin embargo, no podía evitar pensar que todo esto aún era frágil, y su futuro continuaba en un hilo. ¿Qué pasaría si Alejandro decidía apoyarla? ¿Era él acercándose al cambio que ella necesitaba, o era todavía un camino lleno de incertidumbres? La presión sobre su pecho se intensificó, pero en su interior un nuevo fuego ardía. El momento de la verdad se acercaba y no había vuelta atrás. Valeria salió de la oficina de Alejandro con una mezcla de euforia y ansiedad. Había compartido algo de sí misma, algo que había mantenido oculto por demasiado tiempo. Sin embargo, el eco de su declaración reverberaba en su mente. ¿Era realmente capaz de dar el salto hacia lo desconocido? Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de emociones. La rutina del restaurante seguía su curso, pero Valeria sentía que todo había cambiado.
Cada servicio que atendía se sentía más pesado que el anterior. Mientras servía a los clientes, una voz interna no dejaba de decirle que su vida era más que aquellos momentos efímeros. Se preguntaba si el encuentro con Alejandro había sido suficiente para encender una chispa que la impulsara hacia el cambio que tanto deseaba. Una tarde, mientras organizaba el área de postres, una idea surgió en su mente. Con cada pastel que decoraba, recordó los momentos en que había cocinado con su madre, quien le enseñó a darle sabor a la vida. La cocina era su refugio, y a través de la comida podía comunicar emociones profundas. De repente, Valeria se dio cuenta de que su incursión en el mundo del café no debía ser un simple salón de comida, tenía que involucrar su historia personal. Esa noche decidió tomar las riendas de sus pensamientos. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, formando ideas y conceptos. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de la muralla de su sueño. Valeria redactó un plan preliminar, esbozando el menú, los posibles workshops, pero sobre todo, escribió sobre la esencia que deseaba transmitir, la vulnerabilidad y la alegría que vienen de compartir una mesa. El día siguiente, llena de una nueva determinación, decidió acudir nuevamente a Alejandro. Esta vez iría armada con un plan, un esquema que visualizara su deseo. No iba a permitir que el miedo la dominara. Valeria sabía que, al enfrentarse a sus inseguridades, también iba a encontrar su fortaleza interna. Sin embargo, las dudas empezaron a asaltarla. ¿A quién le importaría su visión? Había tantas personas con sueños similares y a menudo los fracasos eran más frecuentes que los éxitos. Mientras se preparaba mentalmente para su reunión, un sentimiento de inseguridad la envolvía como una sombra. Ese día, el restaurante estaba lleno. Valeria se movía entre las mesas, atendiendo a los clientes con toda la gracia aprendida a lo largo de los años. Cuando vio a Alejandro en su oficina, sintió que la presión en su pecho aumentaba. Decidió armarse de valor y acercarse. ¿Tienes un momento?, preguntó, con un rayo de desesperación y esperanza en su voz. Alejandro la miró con interés y asintió. Valeria se sintió inexplicablemente aliviada. Era su oportunidad de brillar. Con una hoja impresa en la mano, expuso su visión con entusiasmo renovado. Se dio cuenta de que estaba hablando con pasión, olvidándose momentáneamente de sus dudas. Mientras describía su café ideal, la chispa que había sentido anteriormente se encendía nuevamente. Pero entonces, justo cuando comentó sobre su enfoque en la vulnerabilidad, notó que Alejandro fruncía el ceño. Valeria, interrumpió, esto es realmente ambicioso, pero la mayoría de la gente no busca un lugar para ser vulnerable. Están aquí para disfrutar y escapar. ¿Estás segura de que estás en el camino correcto? Las palabras de Alejandro golpearon su confianza. Se sintió expuesta, como si se hubiera desnudado ante él. Pero había algo sobre esa vulnerabilidad que comenzó a resonar en su interior. ¿Era posible que su sueño pudiera ser más que un simple establecimiento? ¿Podría, de alguna manera, ser revolucionario en su sencillez? Mientras reflexionaba sobre su respuesta, su mente empezó a formular nuevas ideas. Quizás no debería temer todo lo que implicaba ser vulnerable, sino abrazarlo como su mayor fortaleza. «Puedo demostrarte que hay quienes lo necesitan», dijo Valeria, con una voz más firme inesperadamente. «No solo quiero crear un espacio de comida, quiero construir un hogar». La conversación continuó. Aunque la presión aumentaba, Valeria sentía un nuevo aire de confianza. Lo que había empezado como un simple sueño se estaba moldeando en algo más que ella misma, y la incertidumbre ya no parecía tan aterradora. Sin embargo, una sombra aún se cernía sobre ella. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las reacciones que podría causar su propuesta? La vulnerabilidad no solo es un riesgo emocional, sino una puerta que podría abrir las heridas más profundas de su vida. ¿Podría Valeria enfrentarse a su historia sacudiendo los cimientos de sus miedos? Mientras Alejandro contemplaba su respuesta, Valeria sintió que se aproximaba un momento crucial. Todo lo que había deseado comenzaba a cobrar vida, pero con cada paso, la pregunta permanecía:
¿Realmente estaba lista para asumir las repercusiones de su propio anhelo? Las palabras de Valeria retumbaron en la oficina de Alejandro, creando una atmósfera tensa que hizo que su corazón latiera con más fuerza. A medida que él la observaba, la incertidumbre creció en su interior. Ignorar las críticas podría ser su mayor prueba, pero ¿qué pasaría después de eso? Un hogar, repitió Alejandro, su mirada perdida en la distancia. Es una idea hermosa, pero también peligrosa. La gente se resiste a lo que no entiende. Valeria sintió cómo las dudas se interponían de nuevo, pero al mismo tiempo, esa sensación de querer salir adelante crecía. En lugar de rebatir, se decidió a escuchar. ¿Qué crees que necesita un lugar así para funcionar?, preguntó, enfocándose en Alejandro como un mentor. Para Valeria, su respuesta podría ser crucial para ajustar su visión y afrontar su miedo al fracaso. Alejandro pareció reflexionar antes de responder. Necesitarás construir una comunidad. Tus clientes no solo quieren estar en contacto con la comida, sino con la experiencia. Debes darles herramientas para conectar, desde eventos hasta actividades que los hagan sentir parte del lugar. Las palabras resonaron en Valeria. La idea de un espacio donde cada plato invitara a una conversación emocional y honesta era lo que ella había deseado. Anotó toda la información en su mente una y otra vez, consciente de que reunir a personas significaba también abrirse a ellos, como una línea de partida hacia su ambición. ¿Qué hay de ti? ¿Estás lista para abrirte a los demás?, preguntó Alejandro, la curiosidad reflejada en su mirada. En ese instante, Valeria sintió que esa pregunta la atravesaba como un dardo afilado. No solo estaba creando un café, estaba también reconstruyéndose a sí misma. Valeria bajó la mirada, abrumada por sus pensamientos. Se dio cuenta de que había estado evitando la vulnerabilidad, pero quizás esa exposición era el camino para descubrir su verdadero yo. Ya no solo sería la camarera de un restaurante, sino una mujer que quería crear un legado lleno de significado. Sí, quiero hacerlo, dijo finalmente, proyectando una confianza que no sentía completamente. Quiero que las personas se sientan aceptadas, como en familia. La conversación entre ellos continuó. La visión de Valeria tomó forma, y su energía comenzó a disipar las dudas que la acompañaban. Con cada idea intercambiada, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse, pero una nueva ansiedad surgió, la de poner en marcha todo aquello que había visualizado. Sin embargo, un nuevo desafío surgió: ¿cómo reunir a esos extraños para crear la comunidad que tanto deseaba? Las estrategias de marketing y promoción danzaban por su mente como sombras imprecisas que necesitaban ser aclaradas. Deberías empezar con algo sencillo, sugirió Alejandro, interrumpiendo su torrente de pensamientos. Un evento en tu café, una cata de café donde compartas la historia de cada sabor, relatos sobre su origen. Los clientes conectarán con la intimidad de la experiencia. Valeria sintió que se abría una puerta a la creatividad. Listó en su mente posibles elementos: música en vivo, poemas, historias sobre la vulnerabilidad que deseaba transmitir. ¿Y si podía invitar a otras personas a compartir sus historias? De repente, la idea de construir un hogar no solo le pertenecía a ella, podía ser un entramado de voces diversas, un lugar donde todos pertenezcan. ¿Estás dispuesta a arriesgarte incluso si no sale como esperas?, preguntó Alejandro, ahora con un aire desafiante. La pregunta fue un golpe a su determinación. Sabía que el miedo al fracaso siempre podría estar rondando. Aún así, la respuesta fue clara. Sí, lo haré. Necesito probarlo. Necesito saber que este sueño puede ser real. Mientras Alejandro asentía con satisfacción, Valeria sintió una mezcla de emoción por el futuro y de miedo a lo desconocido. Había tirado de una cuerda que no podía deshacer. Su viaje apenas comenzaba, pero con un evento en puerta, el miedo se convertía en adrenalina. Sin embargo, a medida que la idea de su café como un refugio comunitario tomaba fuerza, una nueva inquietud comenzó a aflorar. ¿Cómo lidiar con sus propias inseguridades que podrían asomarse en los momentos más susceptibles?
La próxima semana sería crucial, pero Valeria no podía prepararse para el desafío sin dar un salto de fe. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Podría realmente permitir que su deseo de ser vulnerable guiara a otros a hacerlo también? Mientras una chispa de esperanza iluminaba su corazón, sabía que la experiencia la llevaría a enfrentarse con sus propios demonios. Valeria despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. La idea de su café, un refugio para las almas compartidas, crecía en ella como un fuego inextinguible. Se miró en el espejo, notando la luz en sus ojos, un reflejo del nuevo camino que estaba a punto de emprender. Desde la conversación con Alejandro, su perspectiva había cambiado radicalmente. Reflexionó sobre el valor de la vulnerabilidad y cómo esa emoción podría cultivarse en su espacio. Cada día adquiría más claridad sobre lo que significaba ser auténtica, no solo ante sí misma, sino ante los demás. Sabía que el primer paso era prepararse para impactar la vida de quienes cruzarían la puerta de su café. Su mente se llenaba de preguntas y listas. ¿Cómo comunicaría su visión? ¿Qué elementos de decoración podrían evocar ese sentido de hogar que tanto deseaba? Visualizó las mesas, cada una conteniendo una historia, un momento significativo. Crearía un entorno donde las conversaciones fluyeran tan naturalmente como el aroma del café. En su camino hacia el trabajo, Valeria decidió hacer una parada en un parque cercano. Apreciar el entorno la ayudaba a centrar sus pensamientos. Mientras observaba a personas que conversaban alrededor de ella, surgió una idea brillante. Una cartulina donde plasmaría su visión de un café como hogar, una invitación a la experiencia que deseaba crear. Eso podría ser su primera herramienta de conexión. Tomó el cartón y los marcadores que había traído en su mochila y se puso a dibujar. Con cada trazo, cada palabra, sentía que su miedo se desvanecía. Aquí no solo vendemos café, aquí creamos lazos, recuerdos y un sentido de pertenencia, escribió con firmeza. Pero a medida que la tarde avanzaba, también lo hacía la inquietud en su corazón. ¿Podría realmente lograrlo? Las inseguridades comenzaron a asomar nuevamente. ¿Y si la gente no acudía? ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? Sin embargo, recordó la voz de Alejandro y se aferró a la idea de que el fracaso no era el fin, sino una parte esencial del viaje. El día siguiente, Valeria se enfrentó a los preparativos. Mientras organizaba la cartulina en la ventana de su futuro café, comenzó a preguntarse cómo se sentiría al ver a extraños compartir historias en ese mismo espacio. ¿Tendría el valor de compartir su propia historia? El momento culminante llegó cuando colgó la cartulina, y al verla desde la entrada sintió un nudo en el estómago. Justo en ese instante, un grupo de jóvenes se detuvo a leer su mensaje. Una chispa de vida pareció encenderse en ellos, y Valeria sintió que la conexión que anhelaba empezaba a gestarse. El corazón le latía desbocado. Este pequeño momento encendió una idea aún más grande. ¿Y si invitaba a quienes leyeran a dejar sus propias historias en el café? Quería un espacio donde la gente se sintiera libre de ser vulnerable y compartir su esencia. Se imaginó creando una pared de historias, un mural donde cada persona dejara su huella. Pero a medida que su idea se desarrollaba en su mente, la autoduda regresó. ¿Y si se reían de ella? ¿Y si afirmaban que su concepto era ridículo? Estas preguntas resurgieron, y por un momento pensó en dar marcha atrás. Pero después de un profundo suspiro, recordó su promesa. «Si quiero que otros se abran, primero debo hacer lo mismo», murmuró para sí. En ese instante, Valeria decidió que el miedo no podía ser un obstáculo, sino un catalizador. La vulnerabilidad sería su nueva fortaleza. Con renovada determinación, se sentó en su escritorio. Comenzó a esbozar un plan para el evento de apertura, convencida de que cada paso, por pequeño que fuera, la acercaría más a su sueño. Sin embargo, conforme el reloj avanzaba y su lista de cuentas pendientes crecía, una llamada inoportuna interrumpió su concentración. Era Alejandro, y su voz traía noticias inesperadas. «Valeria, espero que estés preparada, porque he decidido involucrarme más en tu proyecto de café.
Pero hay algo que necesitamos resolver primero. La adrenalina de la incertidumbre volvió a fluir por sus venas. Se preguntó qué era lo que Alejandro había descubierto y cómo podría ser el nuevo desafío. ¿Sería un golpe de aliento o un tropiezo más antes de alcanzar su sueño? Mientras las luces del café comenzaban a iluminarse, supo que este capítulo de su vida pronto tomaría un giro inesperado que podría definirlo todo. Valeria puso el teléfono en modo altavoz, ansiosa por escuchar lo que Alejandro tenía que decir. La incertidumbre la envolvía como una niebla, haciéndola sentir que sus pulmones luchaban por obtener aire. La voz de Alejandro resonó en la habitación, con una mezcla de emoción y seriedad que hacía eco de su propio estado mental. Valeria, quiero que sepas que creo en tu proyecto. He visto el impacto que puedes tener. Sin embargo, he estado revisando algunos aspectos financieros, y hay áreas donde quizás necesitas replantear tu enfoque. Quiero serte honesto. No es solo construir un café, necesitarás un plan sólido. Las palabras de Alejandro eran como un balde de agua fría. El entusiasmo que había sentido durante días se tornó en preocupación. Quería crear un espacio auténtico, pero eso también significaba que debía lidiar con el lado crudo del negocio. ¿Qué áreas son esas?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Primero, el presupuesto. Me preocupa que no hayas calculado los costos operativos correctamente. También tendrías que considerar cómo atraer un flujo constante de clientes. Debemos investigar el mercado y comprender la competencia en la zona. Mi experiencia me dice que necesitas un enfoque más estratégico. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que decía Alejandro tenía sentido, pero en su interior aún anhelaba una visión más idealista de su sueño. Solo quiero que el café sea un lugar donde la gente se sienta cómoda, donde se puedan compartir sus historias. No quiero que se pierda en cifras frías. No se trata de ser frío, Valeria. La autenticidad que buscas se construye sobre una base sólida. Te propongo que trabajemos juntos. ¿Qué dices?, sugirió Alejandro, y su tono era uno de confianza y complicidad. Valeria alzó la vista, sintiendo cómo esa combinación de pragmatismo y pasión agudizaba su objetivo. «Está bien, acepto trabajar en eso», respondió finalmente, sintiendo cómo la determinación comenzaba a restablecerse dentro de ella. Supo que debían fijar una reunión para desarrollar un plan, y, con ello, surgió una nueva pregunta: ¿cómo equilibrar la esencia emocional de su visión con las duras realidades del negocio? A medida que la conversación avanzaba, Valeria tomó notas mentales sobre las sugerencias de Alejandro, decidida a llevar a cabo la investigación necesaria. Poco a poco borró sus dudas y junto a ellas descubrió una nueva faceta de sí misma, la empresaria. Se sintió empoderada al comprender que el amor y la pasión podrían coexistir con un enfoque estratégico. Al finalizar la llamada, sintió la adrenalina fluir por sus venas. Cada reto que había enfrentado hasta ahora solo parecía un escalón más hacia su meta. En las siguientes semanas se sumergiría en libros sobre negocios, asistiendo a seminarios y expresando su visión no solo artísticamente, sino con los datos necesarios para respaldarla. El día siguiente le llevó a un nuevo café en el centro de la ciudad, un espacio que había logrado captar su atención. Mientras observaba la decoración y cómo se organizaba el flujo de personas, recopilaba ideas para su propio proyecto. La transformación estaba en marcha y, con cada nuevo aprendizaje, Valeria comprendió que la verdadera autenticidad no se perdería, sino que se expandiría al integrar diferentes aspectos de su ser. Sin embargo, mientras contemplaba un mural que exhibía historias de los clientes de ese lugar, la inquietud regresó. La idea de revelar su propia historia seguía generándole una tensión. ¿Estaría dispuesta a abrirse ante sus futuros clientes? ¿A ser vulnerable como tanto anhelaba que otros lo fueran? Esa pregunta se convirtió en un eco en su mente. ¿Qué podría hacer si me atrevo a ser completamente sincera?, se cuestionó, sintiendo una mezcla de excitación y miedo. Sabía que el café no solo sería un lugar de acogida, sino un puerto de experiencias compartidas. Decidida, empezó a diseñar esa pared de historias, pero no pudo evitar enfrentar el dilema: ¿compartir su propia historia antes de invitar a otros?
Esa decisión surgiría en el momento menos esperado, donde la vida real colisionaría con sus aspiraciones. Así, mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, empezaba a atisbar que su mayor figura de desafío no era el costo de su emprendimiento, sino su propia disposición a ser vulnerable. La vida de Valeria iba a depender de esa elección, y, en el fondo de su ser, sabía que esa decisión definiría el rumbo de su anhelado café. Cuando pensaba que todo podría fluir, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Un contacto antiguo, alguien que había dejado una huella. Un encuentro que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos traía esta persona consigo? ¿Serían la clave para afrontar su mayor miedo y al mismo tiempo una creación auténtica? Valeria se encontraba en su escritorio, rodeada de libros, planos y notas esparcidas por todas partes. Cada una de esas páginas representaba un paso hacia su sueño, un intento de consolidar la esencia que deseaba infundir en su café. La adrenalina que había sentido al cerrar la llamada con Alejandro se había transformado en una mezcla de fatiga y determinación. Era el momento de actuar. La primera tarea en su lista era estudiar el mercado. Pasó horas investigando otros cafés en la zona, analizando su ambiente, su menú y sobre todo la forma en que conectaban con sus clientes. Tal vez no iba a ser fácil, pero cada descubrimiento le ofrecía un destello de claridad. Si bien su enfoque se había vuelto más tangible, Valeria no podía evitar sentirse como un pez fuera del agua. Aún así, había algo en su interior que se empezó a agitar, un deseo que iba más allá de las cifras y los planes de negocio. ¿Realmente estaba preparada para ser conocida? ¿Para ser la voz detrás de esa aventura que siempre había soñado, pero a la vez temía? Una tarde, tras una jornada exhaustiva, decidió dejar de lado por un momento las proyecciones financieras. En su lugar, se sentó en un parque cercano, rodeada de personas y sonidos naturales, buscando inspiración. Allí observaba a los transeúntes, sus risas y por un instante se preguntó cómo su café podría convertirse en el hilo al que se aferraran esas historias cotidianas. Esa contemplación fue interrumpida por el sonido de su teléfono. Era el mensaje que había estado esperando, una invitación a encontrarse con un viejo amigo, Martín. Habían compartido muchas risas y confidencias en el pasado, pero su camino se había dividido tras la universidad. Ahora, su inesperado contacto le generó un torbellino de emociones. Aceptó la invitación, intrigada por la posibilidad de que Martín pudiera ofrecer una perspectiva valiosa sobre su proyecto. La semana siguiente, en un pequeño bistró donde solían reunirse, conversar sería como analizar un bosquejo de las viejas memorias. Sin embargo, Valeria también sabía que este encuentro representaba una oportunidad para sumergirse en su vida actual. Mientras hablaban, Martín le planteó una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Te atreverías a compartir tu historia? Ser transparente puede ser poderoso. La verdad de esas palabras resonó profundamente en ella. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el dilema que había escudado hasta ahora, el miedo que la había mantenido alejada de ser auténtica en su anhelo de ayudar a otros. Ese cuestionamiento se coló por sus venas, haciendo temblar sus cimientos. ¿Cómo podía hablar de su pasado si aún no lo había confrontado? La vida de Valeria había estado plagada de altibajos, de momentos que no encajaban en la imagen que deseaba proyectar. Ahora, la posibilidad de compartirlos la enfrentaba con su vulnerabilidad más cruda. La conversación fluyó hacia experiencias compartidas y revelaciones personales. Valeria empezó a sentir que la autenticidad no era solo un concepto, sino una necesidad para conectar profundamente con su futuro cliente. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente procesaba la idea. Ser vulnerable podría ser la clave para que su café se convirtiera en un espacio genuino. A medida que cada anécdota emergía, ella tomaba una resolución. Quizás compartir su historia no solo fortalecería su proyecto, sino que también la liberaría de cargas que la habían limitado demasiado tiempo. Esa decisión la acercaría a un objetivo más profundo,
Un lugar donde las personas se sintieran no solo cómodas, sino también valientes al compartir sus propias historias. Al despedirse de Martín, sabía que el camino a seguir no estaba completamente claro. Sin embargo, había comenzado a vislumbrar la verdad oculta tras su anhelo. Esa noche, mientras contemplaba su reflejo en el espejo, sintió una mezcla de miedo y emoción. Era el inicio de una nueva etapa, donde la vulnerabilidad no sería un lastre, sino una fuerza motriz. Pero cuando su teléfono vibró de nuevo, un mensaje llegó que la sacudió. Era un recordatorio de un evento importante en el que Martín había mencionado su nombre. Una presentación de negocios ante un público selecto, donde se esperaba que Trenches compartiera su experiencia. La vida de Valeria estaba a punto de cambiar más de lo que ella había imaginado. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso y compartir no solo su proyecto, sino también su esencia? El día de la presentación se acercaba, lo que desencadenaba una tensión palpable en Valeria. Sabía que cada momento, cada decisión que tomara desde ese instante, la acercaba un poco más a su objetivo. De repente, su taller de ideas había cobrado vida, pero también la angustia sobre cómo revelarse al mundo. El ambiente en su casa era denso, como si cada objeto estuviera conformando una muralla entre ella y lo que estaba por venir. Valeria decidió que la primera acción de la mañana sería preparar su mente. Se sentó en su escritorio, frente a un espejo, y comenzó a practicar su discurso. Cada palabra debía ser un reflejo auténtico de su visión. La respiración se volvió un aliado, un recurso que la ayudaba a calmar el torbellino que rugía en su interior. Mientras ensayaba, se dio cuenta de que no debía solo hablar sobre su proyecto, debía contar su historia. Una historia llena de retos, miedos y sobre todo aprendizajes. Esa narrativa no solo capturaría la atención de la audiencia, sino que también crearía un espacio para que otros compartieran su propia vulnerabilidad. No solo era un café, era un refugio, una segunda casa. Con cada repetición, su voz se hacía más segura. No obstante, un pensamiento inquietante persistía. ¿Quién era ella para ser una figura de inspiración? Casi ansía que ese interrogante desapareciera mientras su mente se perdía en un laberinto de inseguridades. Sabía que debía enfrentar esa voz crítica que la desanimaba. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. La expectativa de la presentación se mezclaba con reuniones para ultimar detalles del café. Su mente alternaba entre entusiasmos desbordados y la inquietud constante de ser expuesta. En las noches, los sueños se nutrían de ansiedades, el miedo a fallar, el temor a no ser comprendida. La lucha interna la desgastaba, pero también la moldeaba. Pasando por varias confusiones, fue el mismo Martín quien le hizo replantear su enfoque. En una conversación casual le dijo: «Tú no tienes que ser perfecta, tienes que ser real». Esas palabras la despertaron a una nueva forma de pensar. ¿Qué significaba realmente ser real? Tal vez se trataba de abrazar sus fallos y compartirlos como parte de su camino. Eso podría conectar de forma profunda con otros. Valeria se encontró escribiendo cartas a esos clientes hipotéticos. Cada carta se convertía en un relato de autoconocimiento, un resurgimiento del pasado que había intentado ocultar. Al hacerlo, sintió la carga levantarse lentamente, como si el acto de poner sus pensamientos en papel le ofrecía una forma de liberación. Finalmente, llegó el día del evento. Valeria se detuvo frente al espejo una vez más, luciendo lista, pero con un mar de dudas aún palpitando en su pecho. Consciente de que el miedo a ser juzgada podía ser paralizante, eligió enfocarse en cómo podía usar ese espacio para ser genuina. Se recordó que al compartir su historia, no solo estaba abriéndose a los demás, sino que también estaba invitando a esos extraños a abrirse con ella. Al llegar al auditorio, la energía del lugar se intensificó. Los murmullos se mezclaban entre las risas y el clamor de los asistentes. Valeria podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de expectativas y nervios.
Mientras se preparaba para subir al escenario, se percató de una sensación inesperada. No estaba sola. Cada historia que había recopilado, cada lágrima derramada, cada éxito y cada fracaso la acompañaban. En lugar de centrar sus nervios en sí misma, decidió convertir su vulnerabilidad en una fuente de poder. La presentación iba a comenzar. Sus palmas sudaban, pero en su corazón ardía una llamativa chispa de determinación. El momento había llegado, y todo lo que había aprendido estaba a punto de ser revelado. Justo antes de dar su primer paso al frente, recibió un mensaje de texto que la hizo detenerse. No te olvides de lo que has construido. Este es tu momento. Una sonrisa involuntaria surcó su rostro. Era el empujón que necesitaba. Pero cuando giró hacia la audiencia y se preparó para hablar, un sudor frío la recorrió. Cada mirada parecía penetrar su esencia. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ser verdaderamente transparente? Y así, el desafío la aguardaba, como una tormenta en el horizonte. ¿Estaría a la altura de sus propias expectativas? ¿Sería capaz de enfrentarse a sus miedos y conectar con el mundo? La siguiente frase podía ser el inicio de su liberación o el cierre de un sueño. El murmullo del auditorio se desvaneció en un instante que pareció eterno. Valeria, consciente de la profundidad de su respiración, sintió que el aire comenzaba a pesarle. Con cada latido, sus pensamientos se agolpaban en un laberinto de incertidumbres, pero se obligó a recordar el propósito detrás de su proyecto. Ella quería crear un espacio donde se celebrara la autenticidad, un sofá donde las historias se entrelazaran como hilos de un tapiz. Con esas ideas en mente, se lanzó al abismo. Su voz resonó en la sala, al principio titubeante, pero con cada frase su seguridad iba encontrando su lugar. Compartió no solo su visión sobre el café, sino también su camino hacia ese momento. Habló de las noches de desvelo y del miedo a fracasar, de la lucha interna que había mantenido durante meses. La conexión con su audiencia empezó a fluir cuando se dio cuenta de que no era solo su historia, sino una narrativa común que resonaba con muchos de ellos. A medida que avanzaba, comenzó a ver respuestas en los rostros que la rodeaban. Un hombre de mediana edad la miraba fijamente, sus ojos brillaban con nostalgia. Una mujer joven sonreía, relamiéndose el labio como si recordara su propio viaje. Simplemente hablando, Valeria logró desencadenar un puente emocional en el aire. Sin embargo, en un giro inesperado, su mente se inyectó de autocrítica. ¿Y si su mensaje no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si la vulnerabilidad que había optado por proyectar la dejaba al descubierto? Fue entonces cuando recordó las cartas que había escrito, ese ejercicio de autoconocimiento que había resultado tan liberador. Una oleada de coraje la empujó a ser más abierta. Comenzó a hablar de su miedo a ser juzgada y de cómo había aprendido a aceptar sus imperfecciones. Las palabras fluyeron como un manantial, clarificando el barro de sus dudas en un río de autenticidad. El auditorio parecía magnetizado por su relato, y Valeria podía sentir cómo el eco de su voz crecía. La energía había cambiado, ya no era solo su presentación, era un diálogo vivo, un intercambio de esperanza y realidad. Aquella voz interior que había intentado ahogar, ahora se convertía en un apoyo que le brindaba fuerza. Al concluir, Valeria dejó que un silencio envolviera el espacio antes de terminar con un simple gracias. En ese instante, un aplauso sincero resonó en el auditorio. Era una celebración del esfuerzo, del miedo superado y sobre todo de la propia esencia. Sin embargo, al bajar del escenario, sintió una punzada. La euforia no era suficiente para ahogar la sombra que comenzó a surgir en su mente. ¿Había sido suficiente? En su pecho aún latía un eco de inseguridad, y la realidad de que el verdadero desafío no había terminado la persiguió como un perro fiel.
Ese pensamiento la llevó a un rincón del auditorio, donde, inadvertidamente, topó con una joven que parecía conmovida. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Era una camarera del café. Valeria se detuvo. El momento le resultó incongruente y familiar. Se sintió llamada a actuar. Su vulnerabilidad se reflejaba en ella. En ese instante, supo que ser una inspiradora no era solo cuestión de una presentación. Se trataba de estar presente, de escuchar y de ofrecer apoyo a quienes también luchaban. Sin pensarlo, hizo un gesto para acercarse. Las palabras comenzaron a fluir en su mente, pero Valeria no sabía que este simple encuentro la llevaría a una revelación que cambiaría la trayectoria de su proyecto. El viaje recién comenzaba, y la forma en que se relacionaría con el mundo estaba a punto de entrar en una fase que la confrontaría aún más. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios miedos nuevamente? ¿Podría transformar su historia en un refugio real para otros? El eco de la adrenalina aún vibraba en sus venas, pero mientras miraba esos ojos llenos de emoción, otra pregunta emergió. ¿Y si también podía sanar a través de los demás? Valeria no podía creer lo lejos que había llegado. Cada paso que había tomado hacia la apertura de su café había sido un ciclo de sacrificio, aprendizaje y transformación. Aquella audiencia que la había aplaudido tras su presentación no solo había sido testigo de su historia, ahora eran parte de su viaje. Al mirar a la joven inspiradora de su vulnerabilidad, la conexión instantánea le hizo sentir que estaba en el lugar correcto, que todo el esfuerzo había valido la pena. Con el pulso aún acelerado, Valeria tomó aire profundo y se acercó a la chica. No era solo una camarera, era un reflejo de la lucha que todas las personas se enfrentan en su cotidianidad. Aquel instante se convirtió en una poderosa declaración de intenciones. Se acercó a quien compartía su carga emocional, y al hacerlo, encontró una nueva mina de fuerza. La conversación fluyó naturalmente. Valeria escuchó a la chica hablar de sus propios miedos, de la ansiedad que sentía al ser vista como poco más que una mera empleada, en un mundo que parecía ignorar su voz. Valeria reconoció en ella las mismas dudas que ella misma había enfrentado. Al verse reflejada, se dio cuenta de que su sueño no solo era abrir un café, era crear un lugar donde las historias y las luchas de todos pudieran verse, validarse y celebrarse. Al finalizar la conversación, Valeria sintió en sus manos el peso de algo más grande que ella misma. Su visión se expandía más allá de las paredes de un local, quería construir una comunidad. Así, entendió que el próximo paso no era solo preparar un menú o diseñar un espacio acogedor. Había que crear un entorno donde cada voz tuviera su espacio, donde la vulnerabilidad no solo se aceptara, sino que se celebrara. Determinada a llevar a cabo esa idea, se dirigió a su equipo. En lugar de ser una líder distante y profesional, decidió mostrarse como una mujer que había sentido las mismas inquietudes y los mismos altibajos. Compartió su historia con ellos, no como un mero relato, sino como un camino del que cada uno podía aprender y entrelazar sus propias experiencias. Valeria se convirtió en una figura accesible, capaz de inspirar a otros a abrirse también. El evento de apertura de su café, ahora conocido como Café Espejo, se acercaba. Ella sabía que en vez de convertirse en un frío lugar de negocios, debía ser un refugio donde cada visitante se sintiera reconocido en sus luchas. Prepararon una serie de actividades, desde Open Mic Nights hasta talleres de cocina en los que las comunidades pudieran compartir sus recetas familiares, combinando sabor y narrativa en un solo plato. La idea era crear un espacio en el que todos pudieran experimentar la magia de ser parte de algo más grande, de conectar entre sí a través de lo que habían vivido. El día de la apertura llegó y con él un torrente de emociones. Valeria sintió cómo cada lágrima derramada y cada momento de duda la habían preparado para ese instante. Los primeros clientes entraron con nervios y curiosidad en sus rostros, pero pronto se transformaron en sonrisas. El ambiente estaba lleno de risas, conversaciones sinceras y un aire de camaradería que antes había soñado, pero nunca había creído posible. Mientras servía cafés y escuchaba historias de las experiencias de sus clientes, Valeria comprendió que había conquistado la vulnerabilidad como su mayor fortaleza.
La conexión no se trataba solo del café, era la esencia misma de su negocio. Habían creado un lugar donde todos los que entraban podían verse reflejados y donde sus historias eran bienvenidas. La jornada culminó en un instante especial cuando, al final del servicio, Valeria se tomó un momento para mirar a su alrededor. Su corazón se llenó de satisfacción, sabiendo que había logrado no solo abrir un café, sino construir un hogar para aquellas historias que necesitaban ser contadas. El reconocimiento era claro, no tenía que ser una experta en negocios, porque el verdadero éxito provenía de tocar vidas, de permitir que otros también se sintieran empoderados. Cada día que pasaba, el Café Espejo se nutría de ese enfoque humano, y Valeria floreció como una líder comunitaria, aceptando su viaje y sus cicatrices como tesoros que compartía abiertamente. Su vida había adquirido un nuevo propósito, uno que resonaba en el alma de cada cliente y que transformaba percepciones. Valeria se sintió plena, no solo por la apertura de su café, sino por la forma en que había logrado romper los límites que ella misma había impuesto. La mujer que una vez se sintió acorralada por miedos, ahora era un faro de esperanza. La conexión genuina con las historias de los demás había transformado su vida, y ella se comprometía a seguir transformando la vida de aquellos que cruzaban la puerta de su cafetería. El ciclo de vulnerabilidad y autenticidad que había comenzado con su propia lucha se había convertido en el camino hacia su más grande éxito y realización. Valeria se dio cuenta de que había encontrado su voz y su propósito. Finalmente, la transformación estaba completa. Ahora, aquí tienes un llamado urgente. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo y hacer clic en el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos inspiradores. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Tu acción puede marcar la diferencia.